tiene que tomar región por región medidas. Okay, new rule 275. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir, mira, que la subversión lo que quiere es que yo concentre al personal del ejército que está en la montaña, en la selva. Quieren que yo los entre a sus cuarteles. ¿Con el objeto de qué? De que en lugar de una bandera azul y blanco que esté ahí, esté una roja con una hoz y un martillo. Entonces, yo no sé cuál sería el papel de cualquiera de ustedes aquí sentado en esta silla. Si saca a sus soldados de ahí para que pongan otra bandera que no sea la suya, o deja a sus soldados ahí. Entonces, lo que yo voy a dejar es a mis soldados ahí. Y les voy a decir, aquí hay guatemaltecos. Y el que no se ajuste a las leyes guatemaltecas, tiene que ser juzgado por las leyes guatemaltecas. El que no se rinda, lo voy a fusilar. El que tenga armas contra la institución de armas, tiene que ser fusilado. Las armas, solo el ejército. Las armas, solo el ejército. Procedemos a efectuar el análisis de la pena a imponer en la forma siguiente. Del mínimo y máximo de la pena para el delito de genocidio. El artículo 376 del Código Penal establece el delito de genocidio, contemplando la pena de 30 a 50 años de prisión. Dentro de ese parámetro, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables. Digamos que es un proceso complejo, porque como te diste cuenta, la historia de Guatemala se construye con bases en la impunidad. La impunidad, el racismo, la desigualdad. Cuando se construye un solo Estado-nación se piensa en una sola forma jurídica, en una sola forma de ver el mundo. Entonces eso implica y tiene que ver con los sucesos que van a pasar en Guatemala. El genocidio como un acto impune de extrema violencia, y también pensamos que el genocidio es la máxima expresión del racismo. Entonces, después de que se firma la paz, no puede iniciarse un proceso porque no hay condiciones en el aparato estatal para enjuiciar a los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, digamos que es un proceso que lucha desde las víctimas, desde los sobrevivientes, acompañados de algunas organizaciones, y que va rompiendo un camino, más bien va abriendo un camino, va rompiendo esa impunidad, porque era impensable en Guatemala pensar que un presidente, un expresidente pudiera estar sentado juzgado. Primero por genocidio y más adelante otra gran cantidad de expresidentes por corrupción. Pero eso no era pensable, porque en este sistema de impunidad la justicia no alcanzaba a los poderosos, ¿no? Entonces, el intento de la búsqueda por genocidio marca un precedente para también otra serie de procesos de justicia transicional que se van a dar más adelante, otros casos de genocidio, desaparición forzada. Ya se habían dado algunos, digamos, pero poner en el imaginario social de la población guatemalteca la palabra genocidio era importante, porque no hablaba solo de la violencia estatal, sino del racismo histórico y estructural. Entonces, a partir de ello, te digo, este juicio empieza a ser muy visto por mucha gente, empieza a llamar la atención, empieza a nombrar cosas que no se habían nombrado, y empieza a poner en la mesa temas importantes, ¿no? Claro que cuando empieza a cuestionar las cosas más profundas, no solo la impunidad encima, sino las estructuras que permiten esa impunidad, el imaginario social racista que niega toda la parte maya, que desprecia lo maya y que busca siempre lo blanco, empieza a cuestionarse desde ahí. Entonces, eso afecta a intereses políticos, económicos, internacionales, porque el genocidio se perpetra no solo por el poder del Estado, sino también de instituciones.
Y las personas sobrevivientes de alguna forma encuentran en esa primera sentencia el reconocimiento de su verdad, que impulsa otros procesos como el de Sepur Sarco, de mujeres víctimas de violencia sexual, y que sigue impulsando procesos hasta hoy en día. Yo creo que es muy complejo cuando existe un Estado tan cooptado, con tanta impunidad como el de Guatemala, con pocas posibilidades para todos y todas, seguir, digamos, abriendo camino para las mujeres, para los pueblos originarios, para la memoria, la verdad y la justicia. Te decía, el genocidio es algo que va a quedar en el imaginario social permanentemente. ¿Esta es basura? Sí. ¿Cuál es su caso? La Asociación Red de Organizaciones de Mujeres Ixhiles tiene 22 años de existencia. Todas somos mujeres mayas del pueblo Ixhil, todas hablamos nuestro idioma Ixhil. Total de socias legalizadas en nuestra red es de 354 mujeres. Vivimos en 6 comunidades y 3 cantones de Neva del departamento de Quiché. Nos sentimos orgullosas de ser mujeres mayas, por nuestras historias, por nuestra cultura y por participar en la familia y en la sociedad. Nos queremos, nos gusta participar y aprender. Sabemos que tenemos ideas y conocimientos y todo lo que aprendemos lo compartimos con nuestras hijas e hijos y con otras mujeres. Iba a decir que lamentablemente en la cultura, la mala cultura, ¿verdad? Es que las mujeres, si te arreglas, es porque algo vas a ir a buscar, sí, a la calle. Si te arreglas es para tu marido. Si te arreglas es porque tienes algo por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñar a nuestras mujeres que son víctimas, muchas de violencia familiar, ¿verdad? De que arreglarse no es sinónimo. Asoremi empezó su proceso organizativo en 1999 y se conformó en 2009, la Defensoría de la Mujer IJ y Asoremi en 2010, para su fortalecimiento institucional. Asoremi y la Defensoría de la Mujer son reconocidas como referente para el acompañamiento a casos de violencia de género en el municipio de Neva y municipios vecinos.
Defensoría abarca bastante, ¿verdad? Porque el trabajo de las mujeres ha venido desde muchos años atrás y hasta el momento han logrado muchas cosas importantes, dentro de las cuales ahorita actualmente contamos con un grupo de chicas que las denominamos jóvenes, y el nombre del grupo en general es Jóvenes Rompiendo el Silencio. Este grupo se empezó a crear ya en el 2016, o sea, las mujeres empezaron a ver esa necesidad de que miraban de que no venían muchas chicas jóvenes a denunciar algún tipo de caso o cosas que les hayan pasado. Entonces sabemos de que no es lo mismo ir y contarle a una persona mayor, mira, me está pasando esto, me pasó lo otro, estoy sufriendo algún tipo de violencia, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cómo buscar financiamiento para crear este grupo, ¿verdad? El grupo está conformado por hijas de socias y también chicas que son sobrevivientes de algún tipo de violencia. Este grupo ha empezado a trabajar con ellas con clases también que las ayudamos en el proceso de sensibilización, dando talleres como de roles de poder, autoestima y una parte de sanación, ¿verdad? Que es muy importante para todas. También teníamos ahí en el proyecto esa parte para ayudarlas que empiecen ya a autosostenerse en un futuro, ¿verdad? Dándoles talleres de sastrería, de maquillaje, buscando diferentes maneras para empezar a trabajar con ellas. Actualmente estamos ya buscando y hemos fijado como para que nos den un proyecto para poder legalizar este grupo. Porque miramos que es necesario que este grupo sea legalizado. Es para que las chicas jóvenes que sufren algún tipo de violencia tengan un lugar donde ellas se sientan seguras y donde puedan acudir, tengan ese espacio para ellas en este sentido de estos tipos de cosas que han pasado, porque sabemos que no es fácil venir y hablar y contarle a alguien, a algún desconocido, todo lo que te pasa. Entonces, esto es lo que hemos venido trabajando con la Defensoría y la red, y este sería el futuro, ¿verdad? El futuro de ellas es la organización que quieren legalizar de las jóvenes, para que ellas sean las que continúen con el trabajo de la red de la Defensoría, como hijas de socios también, ¿verdad? La mayoría nos hemos capacitado en temas de crédito, la importancia de la organización, la violencia y la importancia de sanar nuestras historias. Como Azoremi, todas conocemos lo que es la violencia en contra de la mujer, porque la hemos vivido en carne propia. Cuando una mujer trata de salir adelante, de superarse, de tener su propio dinero, tomar decisiones y de opinar y ser feliz, es criticada y rechazada. Hemos sido discriminadas, humilladas, maltratadas por la sociedad y en nuestras familias. De manera específica, varias de las socias hemos vivido violencia intrafamiliar, violencia patrimonial, violencia política y en el conflicto armado interno, violencia física, robos y violencia psicológica. Avanzar en mi autoconocimiento. Sé que puedo, porque todos tenemos capacidad de cambio. Quiero cambiar. El cambio es bueno. Para mí y para quienes me rodean. Quiero ser mejor. Y ser una luz para mi familia y la comunidad.
Me amo y me respeto. Me amo y me respeto. Quiero ir soltando lo que me ata. Quiero ir soltando lo que me ata. Quiero avanzar. Quiero avanzar. Construyendo un mejor destino. Construyendo un mejor destino. Aunque tenga dificultades. Creo que en general es muy importante, pero como estamos en un grupo de jóvenes, que ahorita ellas no tienen una relación con una pareja, ¿verdad? Pero sí tienen esa vivencia de sus padres, especialmente de sus mamás, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante empezar a manejar el mensaje que las mujeres tenemos que hablar de la violencia, porque no la hablamos. O sea, el primer reto en que nos enfrentamos cuando empezamos con nuestra organización es que pareciera que la vida de las mujeres era tan linda que no había que trabajar, no había que hablar. Y las primeras que empezaron a hablar de esto fueron las de la red, ¿verdad? Pero también hay que crear ese espacio de confianza, de respeto, de escucha, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿por qué creamos la Defensoría y tenemos unos afiches ahí donde decimos es un espacio para escuchar? Porque si una mujer le contaba a otra mujer lo que le estaba pasando, a veces ya se volvía como un chisme y se empezaba a generar como malos pensamientos o decir, o ser juzgada, que por qué a ella le pasa esto. Aunque a mí me esté pasando, pero yo no era capaz de decir lo que le pasa a ella, me pasa a mí. O sea, reconocer la violencia es una tarea muy dura, ¿verdad? Y tenemos que manejarlo emocionalmente y tomar una gran decisión. Y no avergonzarnos que las mujeres sí estamos sufriendo violencia, ya sea de papá, de hermanos, de vecinos, de amigos, ¿verdad? ¿Por qué la red empezó a enfocarse mucho en el tema del cuerpo? Eso de la sanación. Porque a veces hablan mal de nuestros cuerpos y nosotras nos da miedo decir, o sea, tienes que respetar mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es que también la red encamina este proceso con las adolescentes, porque es importante que reconozcamos, que valoremos, identifiquemos la violencia. Entonces sería algo muy interesante entre los jóvenes, ¿verdad? Que yo pueda ayudarme, es esa solidaridad, ese apoyo entre nosotras, el cómo empezar a unirnos, porque eso es lo que hizo la red. Porque ellas antes solo se juntaban en las calles para pagar la cuota cada mes, en las esquinas para reunirse. Entonces fue así como se creó la red y se creó la Defensoría también, que es la que ayuda a las mujeres que sufren violencia, que son víctimas de todos los tipos de violencia, violencia intrafamiliar, sexual, física. Entonces, para mí la red es eso, una organización que ayuda a las mujeres que sufren violencia y que también apoya a las personas, a las socias a emprender con algo para que ellas puedan sobresalir económicamente. Cuando una mujer sufre violencia, pues a veces se olvida de sí misma y ya no sabe ni por dónde empezar, cómo empezar a surgir nuevamente, porque cuando una mujer se siente muy mal, es como que se cae y se marchita por completo. Entonces aquí pues les ayudan a demostrarles cómo elaborar shampoos, aretes, textiles. Entonces y pasa mucho que a veces se quedan con, o sea, el esposo las deja así tiradas con hijos. Entonces ellas ya piensan, ay, yo no puedo hacer nada, no puedo trabajar porque tengo hijos. Entonces lo que la red hace es ayudarlas a ver de que sí pueden sobresalir con ellas mismas, haciendo sus propios productos para que puedan emprender
Ganar su propio dinero. Sí, crear su propio dinero, sin depender de Ser independiente. Pero como contaba Juana la otra vez, de que primero iniciamos trabajando con esos créditos para mejorar un poco nuestras condiciones, pero muchas de nosotras, pues, el esposo quitó el dinero, me lo voy a invertir aquí, pero al final ya no lo pagaron y las mujeres tuvieron que pagar el crédito, ¿verdad? Pero poco a poco se fueron empoderando de que ellas tienen que manejar su propio negocio, su propio fondo. Y luego cuando hacemos las reuniones y estamos en la mesa haciendo los recibos y luego sale, ay, fíjate que a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, es que mi esposo toma, es que me pegó aquí, es que fíjate que... Y sale la situación de las mujeres y nos... Bueno, o sea, que también... O sea, hay muchas mujeres que sufren violencia entonces, pero y muchas personas fuera, no dentro de la red, sino de personas individuales, empezaron a decir, miren, nos pueden decir cómo se hace una denuncia, ya que ustedes tengan experiencia, es que tengo este problema, ¿cómo puedo ir allá? ¿Dónde puedo acudir? Entonces dijimos, o sea, entre nosotras como socios, pues hay muchas de nosotros que sufrimos violencia, y aparte de los que empezaron a buscarnos. Desde que murió Juana, ahí descubrimos muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cada una descubrió sus miedos, entonces desde ahí pues ya ahorita estamos viendo, mejoramos la seguridad de las defensoras, entonces pues también es un ataque hacia nosotras, porque cuando ella murió ya varios victimarios empezaron a lanzar amenazas, a decirles a sus esposas, sí, andate ahí, pero yo te voy a matar con ellas, decían. Y las mujeres venían, ay, ten cuidado, porque mi esposo dice que te va a matar. Decían, entonces, no, bueno, entonces nos mata, pero tú vas a estar bien, decíamos, pero no porque queríamos morir, sino que porque ellas no van a decir, ay, escondámonos las dos. Entonces, pues yo creo que desde ahí estamos, que muchas, lo que nos ha ayudado mucho es que muchas organizaciones nos apoyan, nos protegen. Cuando se empezó con el caso de Juana Raimundo, pues nunca nos fuimos solas. Siempre venía UDEFEGUA por nosotras, nos llevaba, nos acompañaron muchas organizaciones y yo creo que ahí se fortalecieron mucho las otras redes que están a nuestro alrededor. Pero no me quiero morir. Decía, ya tienes tantos años, no entiendo por qué no tienes esposo, decía. Y yo le digo, pero tú eres una niña cuando me tuviste. Ella solo tenía 13 cuando estaba con mi papá y yo era la segunda hija. Entonces yo digo, no, yo todavía no estoy preparada y yo pienso que esto no lo tienen que escuchar mis hermanas. Entonces, y yo estoy muy contenta porque al final mis hermanas, una de ellas ya tiene 19, la otra tiene 15, entonces yo pienso que eso ha ayudado mucho y porque yo las defiendo bastante en mi casa. Puede ser que mis hermanos se sientan excluidos, pero no es la intención, pero es lo que hay alrededor el que lo provoca. No sé, pero
La Red de Mujeres Ishiles Defensoría de la Mujer IR de Nevaquiché, uno de sus ejes principales es la comunicación social. Año con año ha estado transmitiendo programas radiales con el fin de reflexionar sobre los tipos de violencia desde nuestro contexto y en otros contextos, de forma que se pueda contribuir a disminuir la violencia en contra de las mujeres en la región. Por lo que estos programas radiales se transmiten en 2 espacios radiales que cuentan la Red de Mujeres Ishiles, las cuales son Pelando Papas en la radio La Voz de Neva en su frecuencia 90.7. Pelando Papas es uno de los primeros programas que ha tenido la Red de Mujeres Ishiles, que se ha basado a través de las actividades que ha realizado las mujeres, pelar las verduras, empiezan a reflexionar sobre sus vidas, a contar lo que les pasa en la vida, entonces por lo que se tomó el nombre de este programa como Pelando Papas. Por ejemplo, la construcción de una casa, un cumpleaños, todas esas actividades donde las mujeres se reúnen para platicar, compartir sus vidas, para reflexionar sobre lo que les pasa a cada una de ellas, por lo que se llamó Pelando Papas, este programa que tenemos en la radio La Voz. Y otro de los espacios que se tiene de la Red de Mujeres Ishiles es en el programa de la Radio Luz en su frecuencia 105.1, con el programa de Dialogando las Relaciones de Género, donde vimos desde nuestros contextos que la desigualdad de género, toda esa desigualdad que existe en nuestro contexto, por lo que llamamos este programa en la Radio Luz Dialogando las Relaciones de Género. Y todos estos programas o estos espacios sirven para compartir momentos y hechos de nuestra vida cotidiana, por lo que se ha visto necesario estos espacios para conectarnos a la población e incidir en los diferentes espacios que son necesarios para promocionar la igualdad de género y el derecho. Como resultado del eje de comunicación social, muchas mujeres han decidido denunciar en las diferentes instancias de justicia para la búsqueda de una vida libre de violencia. Entonces, estos programas han servido para que las mujeres vivan una vida libre de violencia y salir del círculo de la violencia, que es uno de los temas muy difíciles de que las mujeres decidan denunciar. Pero estos programas han contribuido a que estas mujeres puedan denunciar y salir de la violencia. Vamos a hacerlo pegar con la silla. Bueno, nosotros aquí siempre estamos buscando puro. Simale la kalchba angalo wachno sax achakta ishtan qaleti ku haja uhat partiyan bukopet wala kalchba bas ayash ku tiempo no asubir achakta yin ano no permitir achakta yanse achakta shetseh de tiempo que ka ame de veas ta achakta mas khila kalchba no sé esfuerzo está ku ancha lo ku sala kalchba ishtan qale ni mal chak yebet ati ni mal chak ta tesa ka porque ye achakta la kalchba que choho ya Chican Spanish have our special by him, Chimal Japan, change and Fumano, a chip of Fumani, happy Japan, happy Japan. Cade, Babi Cadere, Jucola, Haja. Si Mani, General Association, Keobalaka. ¿Qué es tu experiencia de la guerra, de los
Pues la primera es que mi papá fue secuestrado, nunca lo encontramos, hasta la fecha nunca le dimos sepultura. Segundo es un poco toda la matanza que hubo, por ejemplo, que hayan desapariciones, que cada mañana pues aparecían cadáveres en las calles, ¿verdad? Y que habían enfrentamientos entre ejército y guerrilla. Y como yo vivo cerca del campo de fútbol, los cementerios, entonces como que había un espacio donde era el punto de encuentro de ellos, ¿verdad? Y también porque nos tuvimos que desplazar, o sea, no nos fuimos en la montaña, pero nos fuimos a la ciudad de Guatemala. Y ahí fue donde sufrimos mucha discriminación, mucho racismo, porque cuando miraban a mi mamá con el corte, pues decían, no sos del Quiché, sos guerrillera, nos decían. Que la primera noche que estuvimos en la ciudad nos tuvimos que quedar en la calle, porque nadie nos daba trabajo, nadie nos recibía. Y éramos 4 hijas, somos 4 hijas de mi mamá. Y como mi papá fue secuestrado, entonces ya el ejército también ya nos estaba buscando. Entonces teníamos que irnos. Pero nos buscaban porque nosotros insistíamos mucho a ir a preguntar por mi papá en los destacamentos. Entonces yo creo que se enojaron mucho con nosotros, porque mi mamá nos llevaba y yo era una de las que me quedaba ahí llorando, porque yo vi que el ejército se llevó a mi papá. O sea, yo andaba con él, tenía 4 años. Entonces yo le decía, vos te lo llevaste, yo vi tu camión, te conocí, les decía, porque sí se lo llevaron en un comando. Entonces yo creo que eso enojó bastante al coronel. Entonces nos llegó la información que ya nos estaban buscando. Entonces tuvimos que salir corriendo para que no nos mataran. Y fuimos a hacer 4 o 5 años en la ciudad de Guatemala. Pero tuve que quitarme mi traje, tuve que vestirme de pantalón, de vestido, ¿verdad? Y mi mamá solo el corte usaba blusas, porque solo con esa condición le daban trabajo a mi mamá. Este es el espacio. Este es el espacio aquí, donde queremos hacer los dormitorios para las víctimas. Y lo queremos hacer con el premio que ustedes nos donaron. Y lo priorizamos para que las víctimas se sientan más cómodas, tengan su dormitorio sanitario y la ducha. Entonces tenemos que ver el fondo y luego hacer un presupuesto con un albañil, que ellos son los que, si les decimos necesitamos 3 dormitorios aquí, entonces nos hacen el presupuesto y ya vemos nuestro fondo, el dinero, y ya vemos si aportamos otro poquito, pero sí, eso es es necesario. Es nuestra primera necesidad, nuestra prioridad, necesidad, sí. Eso es. Gracias. En el 2013, aunque se dicta la sentencia en contra de Efraín Ríos Montt, él va a prisión 10 días. La Corte de Constitucionalidad retrotrae este proceso. Él no queda libre, él queda ligado al proceso para regresar a la parte donde se cometió este vicio. O sea, no es que inicien todo, sino en la parte donde se comete este vicio, este errorcito procesal, se repite, ¿no?
Entonces tienen que de nuevo ir los testigos, tienen que ir de nuevo los peritos. Y yo creo que es muy complejo porque por un lado revictimiza a las personas que están contando su testimonio, pero también ellos decían, vamos a contar nuestra verdad las veces que sea necesario para que haya justicia. Nadie puede negar que en Guatemala no hubo genocidio. Están las pruebas, están los testimonios. Hay 2 sentencias que dicen que en Guatemala esas violaciones a los derechos humanos corresponden al genocidio. Eso, ¿no? Un poco es complejo, a veces deja un sabor como semi-amargo, ¿sabes? O agridulce, porque se logra. Incluso hay un escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano, que dice, la tierra tembló, porque justo cuando se da la sentencia hay un temblor fuerte, porque se condenó. Entonces, esas imágenes, esa victoria, se queda en el imaginario social de las víctimas y de la población. Esos titulares diciendo que Efraín Ríos Montt era culpable, esa necesidad permanente de memoria en las nuevas generaciones se quedó. Y es un aporte de esa sentencia y es un aporte aún más importante de los sobrevivientes y de los testigos.